ponencia contamos con la participación del doctor Benji Espinosa. El doctor Benji Espinosa es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, especializado en Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Martín de Porres y en el Centro de Estudios Continuos de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Realizó una estancia académica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se ha especializado en sistema penal acusatorio y en destrezas de litigación oral en la Academia de Litigación de la Universidad de San Diego, California. Cursó especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional en la Washington College of Law de Washington, D.C. Autor de los libros Litigación Penal, Manual de Aplicaciones Prácticas del Proceso Común y Aforismos Latinos y Sistema Penal, con el tema Las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio en el derecho comparado. Con ustedes el doctor Benji Espinosa desde la República de Perú. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a Conciencia Renovadora y a la Universidad de Panamá por haberme cursado esta gentil invitación para compartir ponencias junto a grandes especialistas latinoamericanos de Panamá, de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, y en este caso voy a representar a mi país, a la República del Perú. Y lo primero que quiero decir es, precisamente conforme mencionaba el profesor Chan, quien me antecedió, cuando hablaba precisamente de la práctica y la prueba, y de que toda prueba tiene que ingresar a través de la persona, depende del testigo, si se trata de un dato común, o del perito, si es que se trata de conocimientos especiales, ¿no es cierto? Y esto se debe a lo que, fíjense ustedes, hoy podemos hacer un seminario como este en tendencias actuales, modernas del derecho probatorio, en la medida en que estamos viviendo hoy una era, como dice el profesor italiano Luigi Ferraioli, de universalización o de mundialización de los derechos fundamentales. De tal manera que si es que hubo una época pasada ya, un capítulo cerrado ya en la historia, en donde los estados bajo la égida de la soberanía decían cómo debía regirse el derecho en su propio país y no había intromisión de otros, hoy es lo contrario. Hoy nos regimos bajo un código actual, un código acusatorio en el proceso penal, un sistema de garantías mínimas que hacen con el debido proceso o juicio justo. Y precisamente sobre garantías para poder asegurar el debido proceso probatorio, el juicio justo penal, es que voy a hablar hoy. Hablaré sobre una mirada comparatista del derecho comparado, la Ley 63 de Panamá del 2008, el Código de Procedimientos Penales Nacionales mexicano, el Código Procesal Penal chileno, la Ley 906 colombiana, el Código Procesal Penal peruano y otros códigos centroamericanos, por ejemplo, que tienen como denominador común el sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio. Si bien es cierto, la Corte Interamericana ya hace algún tiempo, en un caso muy famoso contra Guatemala, le pido que lo revisen, es el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, la Corte Interamericana dijo, más allá de las denominaciones, si es que quiere decirse acusatorio, inquisitivo reformado, mixto, un código con tendencia acusatoria, como fuere. Para la Corte Interamericana, más allá de la denominación, lo que la Corte reclama de los Estados partes, como lo es Panamá, como lo es Perú, que implementen un sistema de justicia penal que respete los derechos humanos en el juicio. Y es por eso que tanto Panamá como el Perú tenemos denominadores comunes en materia de la prueba personal. Cuando hablamos de prueba personal, nos referimos cuando la persona física es la que porta un dato relevante que es objeto de prueba en el proceso penal. Puede ser porque es testigo, puede ser porque es perito,
Puede ser porque es un testigo experto o calificado. ¿Correcto? En esos tres escenarios estamos hablando de que la prueba, de que la información, de que el dato, de que el conocimiento proviene de una persona física. ¿Correcto? Y fíjense, quiero partir de lo que menciona el artículo 14, numeral 3F del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanto el Pacto Internacional como la Convención Americana hablan de un derecho humano, y ambos cuerpos normativos, tanto el Pacto de Nueva York como el Pacto de San José, se refieren al derecho humano mínimo que tiene la defensa para poder hablar de debido proceso penal, de poder traer a un testigo que arroje luz sobre los hechos o hacer interrogar a personas que puedan aportar en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de interrogatorio o contrainterrogatorio, no estamos hablando de meros mecanismos legales que existen en la región. No estamos hablando de meras facultades o de derechos simbólicos que existen en los códigos procesales de Latinoamérica. En realidad estamos hablando de auténticos derechos humanos. Existen derechos humanos a interrogar y contrainterrogar. Entonces el fundamento es que estamos hablando de una garantía supranacional que hace parte del Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos. Dicho esto, entremos a hacer el análisis precisamente respecto del interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Qué supone interrogar y qué contrainterrogar? Cuando hablamos de interrogar y contrainterrogar, interrogatorio, contrainterrogatorio, examen directo, contraexamen o examen cruzado, ¿no? Nos estamos refiriendo precisamente a dos facetas distintas de encarar, de afrontar la prueba personal. La prueba personal, que es la prueba señera, que es la prueba prepicua, la más importante que existe en los sistemas acusatorios como el colombiano, como el panameño, como el chileno, el ecuatoriano, el mexicano o el peruano. Estos sistemas acusatorios se caracterizan porque han abandonado y han roto el principio de permanencia de la prueba. El principio de la permanencia de la prueba nos decía que la prueba ingresaba durante todo el trasiego, durante todo el recorrido, durante todo el desarrollo del proceso. Entonces, si una información se recogía durante la investigación o durante el sumario, esa información luego podía ser utilizada como prueba. No importaba si el testigo iba o no a juicio, no importaba si había o no contrainterrogatorio. Lo que importaba es que durante el expediente, durante la formación del expediente penal, se hubiese ingresado esa información, supongamos de manera escrita. Eso cambia. Cuando se asume el principio acusatorio, se rompe el principio de permanencia de la prueba y el principal portaestandarte del sistema acusatorio es que la prueba se produce sí y solo sí en el juicio oral. Es entonces en el plenario únicamente donde se produce la prueba, que es el insumo que sirve para que el juez de juicio emita un fallo absolutorio o condenatorio. No sirven ya las declaraciones rendidas antes del juicio. No sirven ya las declaraciones que se prestaron ante la policía o a la fiscalía, sin que medie contrainterrogatorio, sin que medie control de la defensa. Ahora es indispensable para hablar de actos de prueba que esos actos se hayan producido con inmediación frente al juez que les va a dar valor, con concentración, de la manera más rápida y concentrada posible, sin que se haga sesión un día y la próxima semana y así se alargue un juicio durante 2 años, sino de manera concentrada y célere. Con publicidad, abrirle las puertas del juicio penal a la sociedad, da legitimidad a la publicidad. Y además, lo más importante, en garantía de oralidad y contradicción. Porque la contradicción, como dice el maestro Montero Aroca, es condición de validez del proceso penal. No es proceso penal válido aquel que ignora
o aquel que merma o viola el principio contradictorio. ¿Y qué mayor contradicción que consagrar, por un lado, el derecho a interrogar y el derecho a contrainterrogar? ¿Qué es lo que busca el interrogatorio? El interrogatorio directo, el examen directo, como se conoce en el sistema anglosajón, es el interrogatorio que se formula por parte de la parte oferente de la prueba. Dicho en otros términos, la parte que ofreció al testigo o al perito, esa parte le hará preguntas y las hará en forma de interrogatorio directo, para utilizar una expresión como lo hacen los colombianos, dice, en forma de interrogatorio directo. Y la siguiente parte, la parte que no ofreció al testigo o al perito, hará las preguntas en forma de contrainterrogatorio. Entonces, partamos de esta primera idea y premisa fundamental. ¿Quién formula interrogatorio o examen directo? Lo hace la parte oferente de la prueba personal. Yo ofrezco un testigo, yo ofrezco un perito, yo le hago interrogatorio directo. La otra parte que no lo ofreció, le va a hacer preguntas, sí, pero lo va a hacer en forma de contrainterrogatorio. Y hay un aspecto peculiar acá, fíjense. En general, si uno revisa el Código Procesal panameño, el Código mexicano, el colombiano, el chileno, el guatemalteco, el nicaragüense o el hondureño, tienen el mismo sentido respecto de hablar de interrogatorio y luego hablan de contrainterrogatorio de manera expresa. ¿Sí? Y esto se debe a que se ha seguido como modelo y como pauta legislativa el Código Procesal Penal tipo modelo para Iberoamérica que escribiese el insigne maestro argentino Julio Mayer allá por el año 1989 y que ha servido como dechado para que varios códigos procesales penales en la región, desde el primero que fue el guatemalteco en 1994, hasta los últimos que se han venido dando, por ejemplo, en México, que sea un código de procedimientos a nivel de toda la nación, podamos hablar de un sistema acusatorio con garantías, respetuoso del ser humano y del debido proceso. Entonces, eso es lo primero que hay que decir respecto al interrogatorio y el contrainterrogatorio. Lo segundo que hay que señalar es que hay aspectos comunes en el derecho comparado. Si nosotros revisamos los códigos de Latinoamérica, vamos a llegar a la conclusión de que establecen, por ejemplo, dos formas de preguntar, dos formas de encarar al testigo o al perito. En forma de interrogatorio y forma de contrainterrogatorio. Segundo, establecen de manera expresa y categórica que las declaraciones previas, escritas, rendidas antes del juicio, documentos donde consten declaraciones de los testigos o los peritos, ¿no es cierto?, no podrán ser utilizadas para reemplazar las declaraciones que deben dar los testigos y peritos en el juicio. Dicho de otra manera, que prueba es el testimonio, la pericia que se rinde a viva voz, de manera oral en el juicio. No lo escrito. Eso no es prueba. La prueba es lo que se rinde, la declaración que se da a viva voz. Luego, también se ha establecido, y esto como un denominador común, fíjense, en el sistema latinoamericano acusatorio, que los interrogatorios van a ser realizados en primer lugar por la parte que ofrece la prueba, directo, y luego por las retantes, contrainterrogatorio. También se ha establecido, por ejemplo, que no pueden interrumpirse los interrogatorios, salvo que medien objeciones. Y también, desde luego, se establece en el derecho comparado que los jueces pueden intervenir haciendo preguntas, sí, pero para aclarar. En el Perú, por ejemplo, se dice para cubrir algún vacío. Entonces, vemos que esos son los elementos comunes. Voy a profundizar sobre algunos aspectos en el interrogatorio directo y en el contrainterrogatorio. En el examen directo, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es contar una historia a través de un testigo.
Hay un testigo que va a acreditar mi teoría del caso, mi versión de los hechos. Yo digo como fiscal que en este caso hay un caso de un homicidio. El joven enamorado, obsesivo, compulsivo, que recibió la noticia de su novia, que lo iba a dejar, y que tomó la decisión de matarla. Esa es la historia, esa es la teoría de la fiscalía. Para probarla, lleva a juicio a la hermana de la occisa, de quien apareció muerta. Y entonces la hermana contará detalles de episodios de violencia psicológica, de violencia física, y lo narrará a través de respuestas, pero esas respuestas están motivadas por preguntas. ¿Cómo se llaman esas preguntas que le hace el fiscal a su testigo? Se llama interrogatorio directo, ¿correcto? Pero la defensa luego vendrá. La defensa no ha ofrecido a la hermana de la occisa, pero la defensa tiene derecho a controvertir esa prueba que hay en contra del acusado. Y lo hará haciéndole preguntas en forma de contrainterrogatorio. ¿Qué buscará la defensa? La defensa buscará contar su historia, su teoría, su versión de los hechos a través de la testigo de la contraparte, a través de la testigo hostil, a través de la testigo que esté identificada con la fiscalía, no con la defensa. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué sirven los interrogatorios y contrainterrogatorios? Para que las partes puedan contar su teoría del caso, puedan probar su teoría del caso, su historia para persuadir al juez, y lo hacen en cabeza del testigo. Hay determinadas formas de hacer. Por ejemplo, hay un aspecto muy interesante que hemos encontrado nosotros revisando los códigos procesales. El código panameño es un código bastante singular, la ley 63 del 2008, en el artículo 398, establece que en el interrogatorio, es decir, la parte que adujo el testimonio, la parte que ofreció el testimonio, dice, las preguntas pueden ser formuladas de manera amplia. Esto me lleva a mí a preguntarme qué se entiende por preguntas de manera amplia según el código panameño. Bueno, en realidad hay que hacer la interpretación de que cuando se dice de manera amplia, lo que quiere decirse es que las preguntas serán preguntas de corte abierto. Las preguntas de corte abierto son aquellas preguntas que le entregan el protagonismo de la declaración al declarante. Es el testigo, el protagonista del testimonio, el perito, el protagonista del examen pericial, no quien le pregunta, no quien le hace el interrogatorio directo. Para eso hay que hacerle preguntas amplias, hay que hacerle preguntas abiertas, hay que hacerle preguntas de qué es lo que usted vio, cómo lo supo, dónde estaba usted, qué escuchó, y eso por qué, cómo se sintió usted, qué dijo. Esas son preguntas de tipo amplia en términos de la legislación panameña o abiertas, ¿correcto? A tu testigo tienes que hacerle preguntas amplias o abiertas, tienes que dejarlo hablar. Por eso es que el código panameño, el código chileno, el código colombiano, el peruano, dicen que a tu testigo no le puedes sugerir las respuestas. A tu testigo, dicen incluso los colombianos en la ley 906, artículo 391, no le puedes insinuar las respuestas. Eso está prohibido. Y esto viene de una regla del foro inglés muy antigua que dice, a tu testigo no lo orientes. Una regla clásica del foro inglés del sistema anglosajón es, a tu propio testigo no le sugieras la respuesta. A tu testigo no le afirmes la respuesta. En otras palabras, no hagas preguntas sugestivas en el interrogatorio directo. Y eso está prohibido por todos los códigos latinoamericanos, salvo el boliviano. El Código Procesal boliviano, lamentablemente, todavía no ha dado un salto a la reforma, todavía no tiene las garantías del debido proceso completamente impetradas dentro del juicio oral, y en el Código boliviano, por ejemplo, se prohíben las sugestivas, pero en todo caso, incluso en el contrainterrogatorio. Si hacemos una comparación con el contrainterrogatorio, entonces, vemos, por un lado, en el examen directo se prohíben las preguntas sugestivas. En cambio, en el contrainterrogatorio, las preguntas sugestivas se permiten. Las preguntas sugestivas, de hecho, se alientan. Las preguntas sugestivas se recomiendan hacer. ¿Y esto por qué? ¿Qué cosa es una pregunta sugestiva?
A diferencia de la pregunta abierta o amplia, la pregunta sugestiva es aquella en donde se orienta la respuesta del testigo. Son llamadas en la doctrina como preguntas aseverativas, preguntas afirmativas, es decir, son preguntas que orientan el dato, que buscan, ¿no es cierto?, una contestación determinada en el testigo y el testigo tiene menor margen de acción al responder. Ojo, no confundamos. Las preguntas sugestivas no son preguntas capciosas. Las preguntas capciosas están prohibidas, tanto en el directo como en el contrainterrogatorio. Las preguntas capciosas son aquellas preguntas que inducen error al declarante. Son aquellas preguntas que introducen un dato para poder confundir al declarante. Esas preguntas engañosas, capciosas, están prohibidas. Las preguntas sugestivas no son preguntas capciosas. Tampoco son, ojo, preguntas coactivas, preguntas intimidatorias. No, las preguntas sugestivas son preguntas que orientan la respuesta hacia un punto. Son preguntas que sugieren la respuesta al testigo y son absolutamente válidas en el contrainterrogatorio, no en el interrogatorio directo. Es decir, y para utilizar los términos de la legislación panameña, cuando la contraparte contrainterroga, o como dicen los mexicanos, cuando la contraparte formula la repregunta, en el turno del contrainterrogatorio, es que la contraparte va a sugerir las respuestas con preguntas. Y eso no está prohibido. Al contrario, está permitido en los códigos en general en Latinoamérica. Y eso tiene un sentido, porque la pregunta sugestiva hace parte, forma parte del núcleo duro del contenido esencial del derecho humano a contrainterrogar. No es posible contrainterrogar si es que no se permite hacer preguntas sugestivas, y esto tiene un sentido también. Viene de la antigua tradición del foro inglés, que nos dice, en el examen directo a tu propio testigo no le sugieras a la respuesta. Pero también dice la regla del foro inglés antigua, quien no es tu testigo, a quien no es tu testigo, al testigo de la contraparte, sugiérele la respuesta, oriéntale la respuesta. Ellos hablan de leading question, ¿no es cierto? Entonces esas preguntas orientadoras, esas preguntas sugestivas, esas preguntas aseverativas o afirmativas, hacen parte con el núcleo duro o con el contenido esencial del derecho a contrainterrogar, porque tú le estás haciendo preguntas a un testigo que no ofreciste. Tú le estás haciendo preguntas a un testigo que está comprometido con la teoría del caso de la contraparte, con su historia, no con la tuya. Puede que se trate de un testigo absolutamente respetuoso, pero es un testigo que no te va a dar prenda. Entonces, ¿cómo le sacas información? La manera eficaz de sacar la información es a través de las preguntas sugestivas. Si tú, por ejemplo, en el contrainterrogatorio no pudieras hacer preguntas sugestivas, sino solo abiertas, entonces vamos al caso. Estamos en el caso de la hermana, ¿no es cierto?, que va a declarar de la chica que ha muerto. La fiscalía dice que el acusado la mató, su pareja la mató. La defensa dice no, que ella se suicidó. Entonces tú como defensa vas a hacerle preguntas. Imagínate que tú le hagas preguntas del tipo, ¿y cómo era la relación entre tu hermana y mi cliente, el acusado? Si yo le hago una pregunta de cómo era, con seguridad la testigo va a decir, bueno, era una relación muy mala, este tipo era muy violento, sí, su cliente, el acusado, era un tipo muy violento, era un tipo muy machista, muy controlador, muy celoso, llevaba una relación muy tóxica. Si yo le hago una pregunta abierta, la consecuencia va a ser que a la testigo y la contraparte no la voy a poder controlar. En cambio, reformulemos. Le voy a hacer preguntas sugestivas más bien en el contrainterrogatorio, sugestivas. Voy a insinuarle o sugerirle la respuesta. Señorita, dígame, señorita Elizabeth Pereira, la testigo. ¿Es cierto que usted 3 meses antes de que muera su hermana no tenía comunicación con ella? Bueno, sí, es verdad. ¿Cierto que durante esos 3 meses antes de que ella falleciera, usted no se hablaba con ella? Sí, es verdad. El registro de comunicaciones muestra que usted no la llamó ni siquiera para su cumpleaños. ¿Es eso cierto? Bueno, sí, lo que pasa, le pregunto, ¿la llamó o no la llamó para su cumpleaños? No, no la llamé. Y entonces fíjense, estoy controlando a la testigo. Estoy obteniendo la información que quiero para contar mi historia a través de ella.
que es el objetivo del contrainterrogatorio. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo tengo que hacer a través de preguntas sugestivas, sugiriéndole las respuestas, ¿correcto? La técnica de la pregunta sugestiva es bastante concreta. Cuando se haga una pregunta sugestiva tiene que hacerse sobre un hecho específico, no sobre dos hechos, porque si no se objetaría por pregunta compuesta, sino sobre uno. Entonces dígame, ¿usted no hablaba con su hermana 3 meses antes? No. ¿Usted no la llamó por teléfono durante esos 3 meses? No. ¿Usted no le escribió por el Facebook durante esos 3 meses? No. ¿Usted no le envió un mail durante esos 3 meses? No. ¿Se dan cuenta? Una pregunta por hecho. Luego, la pregunta sugestiva, una pregunta por hecho, además tiene que ser secuencial, tiene que ir de lo general a lo particular. Y ojo, como dice el maestro americano Paul Berman en este gran libro que se llama La defensa en juicio, la diferencia entre interrogar y contrainterrogar es que el interrogatorio busca, ¿no es cierto?, una tónica cronológica. Vamos a contar la historia de cómo pasó de inicio al final, cronológicamente. En cambio, el contrainterrogatorio con preguntas sugestivas es temático. Es como, imagínense ustedes, eso es como aquel, ¿no es cierto?, lanzador, ¿no?, de flechas que lo que hace es establecer blancos. Y entonces coge una flecha y le lanza blancos al lo que es su objetivo. El contrainterrogatorio es un contrainterrogatorio temático hacia determinadas zonas del testimonio y no como el directo, que es generalmente cronológico. Entonces, recopilo y digo, en el interrogatorio directo, las preguntas que tienen básicamente un criterio cronológico son preguntas abiertas o amplias. En el contrainterrogatorio las preguntas son sugestivas. Eso no significa, ojo, que en el contrainterrogatorio no pueda hacer preguntas amplias. Eso se puede. En el contrainterrogatorio puede ser amplias, abiertas, cerradas o sugestivas. En cambio, lo que no puedo hacer en el directo es hacer preguntas sugestivas. ¿Correcto? Y, por último, para cerrar esta breve charla a la que me han invitado, debo decir que también en el sistema acusatorio en general en Latinoamérica vamos a poder revisar que la manera de interrumpir las preguntas, sea en el interrogatorio directo o en el contrainterrogatorio, es con objeciones. Y hay un conjunto de preguntas que son objetables tanto en el directo como en el contrainterrogatorio, tanto en el examen directo como en el contraexamen. Por ejemplo, nunca pueden hacerse preguntas vagas, preguntas confusas, preguntas ininteligibles o poco claras. Las preguntas tienen que ser claras, específicas y concretas. Están prohibidas las preguntas vagas, están prohibidas las preguntas confusas, están proscritas las preguntas poco claras, ¿correcto? Y eso en el directo y en el contra. También están prohibidas las preguntas especulativas, las preguntas hipotéticas. Y dígame, si es que el acusado no hubiese ido a tanta velocidad con su automóvil, ¿usted cree, o mejor dicho, eso hubiese evitado el choque? Esa es una pregunta de hipótesis, una pregunta de especulación. También están prohibidas las preguntas coactivas, las preguntas intimidatorias. También están prohibidas las preguntas ofensivas en la dignidad del declarante. Y ojo, las preguntas sugestivas solo están prohibidas en el directo, permitidas en el contrainterrogatorio. Hay países como México y Colombia que además del interrogatorio y el contrainterrogatorio regulan de manera expresa figuras como el redirecto y el recontrainterrogatorio. Es decir, interrogatorio directo, le hago preguntas a mi testigo. Contrainterrogatorio, la contraparte pregunta. Vuelve a preguntar quién hizo el directo, redirecto. Y vuelve a preguntar quién hizo el contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio. Tienen base legal expresa en el Código mexicano y en el Código colombiano. Debo decir, además, que están prohibidas las preguntas de opinión a los testigos, pero sí se pueden hacer a los peritos dentro de los límites de su dictamen pericial, ¿correcto? Y finalmente podríamos decir en las objeciones que hay una técnica muy concreta para objetar. Primero, objetar a viva voz de manera fuerte y clara, objeción. Segundo, identificar claramente la pregunta prohibida y por qué. Tercero, el juez puede decidir
alugar la objeción fundada o estimar o admitir la objeción sin necesidad de correr traslado a la otra parte, o puede correrle traslado. Atentos a eso y luego el juez resuelve. Entonces, esa es la técnica para objetar, que tiene que ver con la interrupción a preguntas prohibidas, a preguntas que violan las reglas de la prueba o la litigación en el curso del interrogatorio o el contrainterrogatorio. Yo quiero agradecer nuevamente a Conciencia Renovadora, a la Universidad de Panamá, por esta gentil invitación que me han cursado. Y si hubiesen preguntas del público, por favor, quiero escucharlas para poder absolverlas o para poder dialogar. Buenas noches, doctor. Sí, aquí nos hacen una pregunta. Las nuevas tendencias, como la del razonamiento probatorio, que ya vienen siendo desarrolladas en España y tienen adeptos en Perú, mencionan que la forma de valorar del juez debe ser realizada bajo las reglas de la racionalidad epistemológica y no apelar a la íntima convicción o puro convencimiento subjetivo del juez. Y eso mermaría el argumento persuasivo que usted menciona, que desarrollan los abogados defensores al momento de actuar los medios de prueba en juicio, y en este caso las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, si esto se lograra a efectivar plenamente en el ordenamiento jurídico peruano, cómo deberían de ser realizadas los interrogatorios y contrainterrogatorios, si lo que se pretende abolir estas tendencias son los argumentos persuasivos que desarrollamos los abogados defensores. Él ya no puede pretender convencer al juez. A ver, lo primero hay que decir, si la fuente es España, siempre hay que mirar la doctrina en función del contexto y del país de donde viene. Los españoles tienen una ley distinta a la que tenemos, por ejemplo, en el Perú y a la que nosotros tenemos en Panamá. Mientras España, la ley de enjuiciamiento criminal española, es una ley que tiene el sistema inquisitivo reformado. Ellos tienen instrucción todavía, cosa que nosotros ni Panamá tiene. Ellos tienen juez instructor, de hecho, no tienen un fiscal investigador como nosotros. El sistema de allá, en efecto, es un sistema distinto. De hecho, por ejemplo, España prohíbe las preguntas sugestivas en todos los casos. En España no se pueden hacer contrainterrogatorios con preguntas sugestivas porque están prohibidas. ¿Sí? Ahora, respecto de las concepciones, en el Perú rige un sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, de la libre valoración razonada de la prueba, no de la tarifa legal. Sino el juez valora libremente la prueba, pero tiene un ancla, tiene que motivarla. La garantía para los justiciables, la garantía para los litigantes es ver la motivación del juez por escrito, cómo el juez pensó, cómo valoró, cómo le otorgó peso a la prueba. Y entonces al juez hay que convencerlo, ¿correcto? Mi posición es que al juez hay que convencerlo. ¿Cómo lo convencemos? A través de contar la historia con testigos, interrogatorio y contrainterrogatorio. Para que cambie el sistema, tendrían que eliminar la forma o el sistema de cómo se ha regulado interrogatorio y contrainterrogatorio, por ejemplo, el directo con preguntas abiertas, el contra con preguntas sugestivas. Yo creo que la posición de que se permita el interrogatorio y el contrainterrogatorio con las máximas posibilidades tiene que ver con un derecho humano, y eso no podría cambiarse, porque de acuerdo al principio de progresividad, un derecho que se conquista luego no puede retrocederse. Los derechos conquistados solo tienen siguientes pasos para su ampliación, para su profundización, pero no para el regreso. O sea, el principio de progresividad de los derechos humanos trae consigo el principio de no regresividad. ¿Sí? ¿Había más preguntas, me parece, Gabriela? Sí. Giancarlos Pimentel pregunta que en su concepto, ¿cuál sería el modelo de sistema de interrogatorio ideal? Sí. Creo que, a ver, lo ideal en realidad es bastante complicado de realizar. Sin embargo, por ejemplo, si tú me preguntases en Latinoamérica, un código que tiene una regulación más avanzada en materia de interrogatorio y contrainterrogatorio es el Código colombiano. La ley 906 colombiana
que por supuesto también está sujeta a algunas críticas, tiene un sistema muy interesante porque reconoce dos facetas específicas de encarar la prueba personal, que son el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Reconoce de manera expresa que el contrainterrogatorio se ejerce únicamente en el que las preguntas sugestivas se ejercen únicamente en el contrainterrogatorio y no en el interrogatorio directo. Establece reglas como, por ejemplo, las reglas de técnicas de impugnación, que son técnicas de impugnación que se conocen, por ejemplo, en el sistema anglosajón, que son la manera de encarar y afrontar la prueba personal. Entonces, yo diría que en el derecho comparado, Colombia es un modelo de interrogatorio y contrainterrogatorio a nivel normativo, ¿sí? Sí, profesor. Patrick Reyes pregunta, ¿qué libro recomendaría para el tema de preguntas interrogatorias y contrainterrogatorias? Bien. A ver, voy a recomendar varios, pero voy a empezar por uno que es muy bueno. Es el libro de Paul Berman. Es un libro escrito en inglés originalmente. Se llama La defensa en juicio, pero que la editorial argentina Abeledo Perrot la llegó a sacar. Está en la traducción en castellano, ya hasta más o menos a mediados de los 90 lo sacó. Es un libro muy bueno, La defensa en juicio de Paul Berman. Luego, pueden consultar también el libro que escribió Lee Bailey, ¿no es cierto? El libro de Lee Bailey sobre el abogado litigante, porque Lee Bailey fue parte del Dream Team legal del equipo de abogados que logró la absolución en un caso muy mediático, muy conocido en Estados Unidos, que fue el caso contra O.J. Simpson, una acusación de doble asesinato en la que finalmente se logró su absolución. Entonces, el libro El abogado litigante de Lee Bailey, que también está traducido y fue también una editorial argentina, Eliasta, quien trajo la traducción al español, está también en español, es un libro muy interesante. Luego pueden comprar otro libro, Mi primer juicio oral de Steven Goldberg, otro americano. Es un libro de muy buen nivel, escrito de manera muy clara, concreta. Y finalmente recomendaría a nivel latinoamericano el libro de los profesores chilenos Andrés Beitelman y Mauricio Duche, cuya edición estuvo a cargo de la Universidad Diego Portales de Chile, ¿no? Y es el libro que se llama Litigación Oral, Juicio y Prueba, ¿no? Litigación Oral, Juicio y Prueba. Es un libro muy bueno en general sobre técnicas de litigación y tiene un capítulo muy interesante sobre interrogatorio. Ahora, si quieren profundizar un poco sobre el tema en concreto, el contrainterrogatorio, dos libros más les recomiendo. Uno del profesor colombiano, el maestro Alejandro de Castro González, que se llama El contrainterrogatorio, la editorial Colimbros de Medellín, ¿no? Tiene una sola edición, ya está por salir la segunda este año. Es un libro solo sobre contrainterrogatorio. Y luego tenemos el libro del profesor Carlos Pelayo Vial, un ex defensor público, muy reconocido en Chile. Se llama Las técnicas y fundamentos del contraexamen en el proceso penal chileno. Eso es solo sobre contrainterrogatorio, ¿sí? Entonces yo recomendaría esos 5 libros, creo que son muy buenos para entrenarnos en litigación y particularmente en técnicas de interrogatorio. Bueno, doctor Benji, le agradecemos su intervención. Creo que ha sido muy completa para todos. Que tenga buena noche. Muchas gracias.